Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a explicar cómo utilizar el framework SFML en su versión 2.5.1 en el editor de texto Visual Studio Code, utilizando como compilador externo el compilador MinGW W64. Cabe destacar que esto también es compatible el procedimiento con el compilador MinGW32, solo que en este caso, bueno, yo utilizaré este que está acá. Para empezar descargamos el Visual Studio Code. Yo recomendaría utilizar la versión de System Installer de 64 bits o 32 dependiendo de tu computador. Una vez descargado, podemos descargar el framework. En este caso yo utilizo este, que es la que se va a utilizar en este ejemplo. La versión para el compilador GCC 7.3.0. Vemos que este acrónimo concuerda con este que está acá, y es el que yo utilizo. Una vez descargado, podemos descargar el compilador, que en este caso vamos a utilizar este, que es para 64 bits POSIX. Ok, una vez descargado, nos vamos a el directorio donde queramos abrir nuestro proyecto. Es decir, creamos una carpeta y creamos tres carpetas dentro de la carpeta donde queramos trabajar, evidentemente. Una include, que es para tener los archivos de cabecera, los archivos .h o .hpp. Lib, que es para los archivos de librería, que normalmente son los archivos .a, .lib, .dll. Y bueno, al menos en esta ocasión no vamos a insertar los archivos de librería, para ser más específico los .dll, porque lo vamos a utilizar fuera de la ruta, aquí en este espacio. Una carpeta src, que es del ingress source, para tener las definiciones de las clases como tal. Luego necesitamos agregar a las variables de entorno de nuestro sistema operativo, de nuestro sistema operativo, los archivos, la carpeta de los archivos binarios del compilador. En este caso, esta es la carpeta del compilador del que descargué, ya está extraída, y también los archivos del framework SFML. Vemos que aquí está completo. Este es el framework, y acá también tenemos el compilador. Nos vamos a la carpeta bin de binario, copiamos la ruta y vamos a verificar que tenga el archivo que termine en make. Este archivo MinGW32-make. De repente en las versiones de MinGW32 simplemente salga como make, pero es ese, en esencia es ese. Copiamos la ruta, nos vamos a las variables de entorno para así poder agregar la carpeta a nuestras variables de entorno. Creamos una nueva, copiamos, la agregamos, damos a aceptar y cerramos. Ya con esto podemos trabajar directamente con el compilador. Lo siguiente es copiar los archivos del framework SFML a nuestro
a nuestro entorno en el que vamos a trabajar. Abrimos acá. Este es opcional, hay otra manera de hacerlo, pero esta, como es más fácil, lo haremos de esta manera. Los archivos binarios son los archivos que va a utilizar nuestro ejecutable para poder cargar los complementos y las definiciones de las cabeceras que necesita del framework. En este caso es importante utilizar este. Como esto va a ser simplemente un test, vamos a utilizar todos. En la gran mayoría de los casos no vamos a utilizar todo, solo que yo lo copio acá para que se den cuenta de que para trabajar en este tipo de entorno, que es el que tengo yo establecido, se tienen que copiar los archivos .dll aquí, porque acá es donde se va a generar el archivo ejecutable. Copiamos los binarios, los archivos incluidos, o sea, las cabeceras, los copiamos, le damos en copiar. Faltan los archivos de librería, .lic o .a, los copiamos todos. Ya copiamos todos los archivos que necesitamos de la librería, ya la podemos cerrar. Y ahora lo que tenemos que hacer es configurar el Visual Studio Code. Primero necesitamos instalar este plugin CC++. Esto en realidad no lo necesitamos, pero para comodidad sí lo vamos a instalar, porque esto posee plugins para facilitar el autocompletado. Simplemente para eso lo vamos a utilizar. Una vez instalado, vamos a configurarlo. Podemos presionar Control Shift P y buscar acá, que es este mismo. En el caso de que no te salga, si lo pones directamente, tienes que utilizar Preference y es este, te sale acá. ¿Qué es lo que vamos a configurar acá? Después de haber instalado el plugin, debemos colocar esto así tal cual. Y bueno, lo único que vamos a necesitar en este caso para trabajar con este entorno es agregar la carpeta include. Esta línea de código es la que vamos a tener que agregar a la configuración del Visual Studio Code. CPP es el plugin. Default es para que cuando abramos cualquier proyecto se pueda buscar en esta librería, es decir, en esta librería no, disculpa, esta carpeta, es decir, en esta carpeta que está acá. Si queremos agregar, por ejemplo, otra carpeta llamada cabecera en español, podemos hacer esto y a ver, cabecera. Pero en este caso simplemente vamos a utilizar include, que es esta que está acá. Estas otras que están acá son para otros entornos de trabajo y otras carpetas, otra manera de trabajar que yo tengo. Pero ustedes simplemente tienen que agregar esta, include. Luego podemos agarrar y revisar otra cosa que debemos hacer es agregar a nuestro entorno, a nuestra carpeta de trabajo, un archivo de configuración para poder trabajar con Make, que es el archivo que está en la carpeta de
los binarios del compilador que les mostré hace rato. Lo agregamos. Posteriormente abrimos el contenido, un archivo makefile, y vemos que agarra los archivos CPP, que son estos que están acá, los archivos de recursos, en una carpeta que opcionalmente podemos tener para agregar los archivos de recursos, ya sea modificar el icono de la aplicación, etcétera, y los convierte a punto O. En realidad este proceso no es que los convierte, sino que hace una sustitución luego para poder hacer la compilación, que esos procesos están acá, está acá, que se agarran los archivos CPP y crea un archivo objeto. Aquí están los directorios, los directorios de inclusión y las banderas, es decir, estos que están acá, los flags para linkado, y estas son las carpetas de inclusión, es decir, include esta que está acá, una carpeta para librerías, que es esta que está acá. Si queremos agregar otra carpeta de include, como les había mostrado en el ejemplo de la configuración del Visual Studio Code, simplemente tenemos que hacer esto y cabecera, y creamos otra carpeta acá llamada cabecera y agregamos los archivos .h ahí. En este caso simplemente vamos a trabajar con esta archivos de librería. Esto es importante, agregar la carpeta, definirla, y los archivos que van a ser agregados a nuestro ejecutable, los archivos de linkado, estos que están acá. En este caso no vamos a utilizar ni main, porque es un proyecto de simplemente un test que vamos a hacer. Sí, gráficos sí también, Windows, Network, esto es para red, esto es para cuando vayamos a utilizar audio en SFML, y bueno, esto nada más, ¿ves? Esto lo podemos borrar. Open, esto es obvio que es para una librería gráfica, System C, Graphics y Windows. Ok, está bien. Vamos a buscar un ejemplo aquí, este ejemplo que vamos a copiarlo, a ver a que corra la aplicación. Aquí en este caso, como yo les había mencionado, no todos estos archivos van a ser necesarios. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos utilizando simplemente el módulo de graphics, es decir, gráficos. No vamos a utilizar, por ejemplo, este de red. Este no lo vamos a utilizar. Este tampoco. No vamos a utilizar nada de audio. Podemos eliminarlo. Graphics, System, Windows sí lo vamos a utilizar. Igual pasa con esto, o sea, simplemente vamos a dejar los que necesitamos. Borramos estos tres. Bueno, ya en esencia es eso. Para no perder el tiempo vamos a probar. Podemos compilar y ejecutar el programa de dos formas. La primera es ejecutando este comando, que ya está agregado a las variables de entorno, es decir, podemos compilar desde acá directamente. Y vemos que acá se me ha generado un archivo objeto que viene de este archivo, del archivo mains.cpp, y este es nuestro ejecutable. Ejecutamos el archivo y funciona correctamente, no hay problema.
Otra manera es yéndonos a la carpeta raíz de nuestro proyecto, y podemos borrar los archivos para que vean de que sí se puede hacer de esta manera. Abrimos la consola y ojo, aquí es donde tenemos que abrir la consola. Aquí tenemos que dejar que la consola abra este directorio. Podemos escribirlo acá, cmd, y se abre en este directorio, en test. Y escribimos mingw32-make, y esto nos va a crear, va a ser el mismo proceso. Podemos otra vez ejecutar y vemos que funciona. Bueno, espero que les haya servido. Hasta luego.